Bueno, mirando las endenantes de Bruno Newman, estoy empezando a pensar que sería muy bueno para los políticos esto, ¿no? Porque una de las cosas que está pasando ahora es precisamente la cantidad de noticias falsas que hay alrededor y que no podemos defendernos de ellas fundamentalmente porque hay muy pocos equipos de comunicación en las instituciones, ¿verdad? Sí, es interesante porque nos habían pedido de una página política una entrevista que finalmente no se pudo hacer por problemas técnicos o qué sé yo. Entonces yo agarré el comunicario que tengo, digo, las antenas que tengo aquí enfrente Sí. al azar abrí cuatro páginas y dije, qué barbaridad, qué cantidad de términos hay para político, ¿no? Y aquí apunté cinco o siete que iba a comentar con ellos, pero no lo hice. Y ahorita que saca usted a colación lo de políticos, me permito comentar algunas, ¿no? Echar tierra es una política, es una expresión que con frecuencia se usa. Echar toda la caballería o ponerse almeja, que es otra cosa distinta. Están listos para la oportunidad que haya. El ya merito, pues era cuando todos estábamos esperando un puesto, pero siempre no se nos dio, entonces ya merito le tocaba a fulanito. Alguien que ya no se cuece al primer hervor, a lo mejor explica por qué no le dieron el puesto, ¿no? Sí. Luego colgado, se cuelga mucho cuando habla, ¿no? Quiere decir que habla mucho tiempo, largo, largo y tendido. O cuando habla, echa unos latinajos que tratan de impresionar, que son citas en latín. Una expresión muy política es el pitazo. Me dieron el pitazo y supe antes que nadie que tal cosa iba a pasar, ¿no? Eh, Luego tenía yo el teje y maneje como otra cuestión ahí cuando las cosas se hacen complicadas. Pero bueno, hay en realidad en el libro expresiones para unos y otros, para los que se dedican a cocinar o los que se dedican simplemente les gusta el arte de la conversación, que es maravilloso, que yo tengo miedo de que con tanta diálogo a través de los medios sociales se pierde ese arte de conversar porque no hay nada más sabroso que sentarse con alguien a platicar temas que puedan ser importantes o no, pero de común interés para los que lo practican, ¿no? Eso es cierto. Por otro lado, también usted que colecciona las frases de comunicación, estas frases que muchas veces llevan a la sonrisa, estaba pensando hoy, por ejemplo, este gobernador de Michoacán sentado en una silla esperando que el presidente lo atienda y todo este asunto que no sabemos si hay chicos que reciben remedios con cáncer o no los remedios que que lo salve, digamos, y hay una gran cuota de comunicación más allá de la frase que usted colecciona, ¿verdad? Sí, 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 hay todo una jerga, casi en cualquier ocupación. Y luego también hay las regionales, algunas de las personas que el libro quedó listo a principios de año, el año pasado, pero no se podía publicar hasta que las librerías estuvieran abiertas, entonces no podía salir a la luz pública. Y entonces, eh, tuvo que guardarse un rato, pero no sé por qué estoy hablando de esto. Este, eh, en el tiempo desde que entró a imprenta hasta la fecha, han surgido unas 60 o 70 frases más, y ahora que salió, tenemos apenas en 2 semanas varias docenas de expresiones nuevas y diferentes. Ya me acordé porque lo iba a mencionar. Alguien me ha preguntado si no deberíamos de hacer la distinción de que si son regionales y de qué parte del país, en qué parte del país se usa esto. Y la verdad es que yo no pretendo hacer un estudio de corte filológico ni meterme tampoco en investigar por qué se dice tal cosa o por qué se popularizó tal otra. Sabemos que se dice vato y huerco en norte, sabemos que alguien que es tímido en Sonora le dicen chero o ranchero, no sea ranchero, hombre, hable bien, diga lo que tenga que decir. Y luego tenemos muchas expresiones más en Yucatán y en distintas partes del país
No quisiera yo hacer esta distinción, porque entonces empieza ya a convertirse en un estudio de corte científico, y ahí sí tenemos muchas oportunidades de equivocarnos. Esto no pretende más que rescatar, como hemos hecho en el Museo del Objeto, en este caso palabras, en el otro cosas, que tienen algún mérito y que estamos procurando que no se pierdan y conservarlas para su aprovechamiento de los mexicanos. Entonces, eh, esa es un poquito la tarea que hemos aprendido y ahora la vamos a enriquecer con el apoyo de los lectores que nos manden sus sugerencias para tener una segunda edición más choncha, que ya es una palabra que no aparece en el diccionario, ¿verdad? Eso es cierto. Por otro lado, yo lo tomé precisamente como algo que tiene que ver con la comunicación. Usted sabe por mi acento que soy argentina, pero hace 20 años que vivo en Sí, México y entonces hay todavía muchísimas, tiene usted ahí sí, resabios exacto. Qué Y bien. hay muchas cosas que no entiendo, digamos, de ese hablar popular. Por ejemplo, clavarse, ¿no? Usted aquí habla de clavarse, de estar enamorado, pero al mismo tiempo Sí, clavarse también es ser bastante terco también, ¿no? Me resulta un y poco, ya ¿no? se clavó con ese tema. Y Sí, luego hay otra cosa también de empecinarse, ya dejemos de hablar de esto, ya te clavaste con este tema, vamos a pasar a otra claro, cosa. Y hay otra peor, que es robarse algo. Oye, me clavé esto ahí el otro día en este lugar. claro. No sé si tengo todas las acepciones escritas, pero es una palabra con varios significados, ¿no? Que Sí. tiene mucho más que ver con clavar a Cristo en la cruz, ¿no? Sí, probablemente esa sea una de las palabras que más usamos, digamos, en la jerga popular, a pesar de que no aparezca así mencionada en el diccionario, ¿no? ¿Qué es Sí. poner del asco, Bruno? Poner del asco es decir, los peores epítetos que se puede decir sobre alguien es eh, puedo poner del asco a alguien en este momento, a alguien que tengo enfrente y le digo hasta de qué se va a morir, así que es otra expresión. Decirle lo peor, eres informal, eres incumplido, eres mentiroso, ya no quiero saber más de ti. Lo puso del asco y el otro cuatro nada más agachó la cabeza y se fue. O poner del asco también es, oye, estuvimos hablando sobre fulanito y Bruno lo puso del asco, ¿eh? O sea, es hablar mal, muy mal de una persona. Barbaján es una palabra antigua, pero que se usa ahora, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina no se usa barbaján jamás, pero acá sí lo he escuchado bastante. Sí, es un poco un sinvergüenza, una gente que no tiene muchos escrúpulos, es un tipo del que no puedes confiar, es alguien de quien hay que mantenerse lejos, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha ido coleccionando estas palabras, estas frases? Ah, escucha mucho, es muy observador, Sí, pues mire, anota. eso es lo que le quería decir. Sí, anoto, durante muchos años he perdido un poco la ventaja de tener una buena memoria porque tengo la costumbre de traer algo siempre en que escribir y apunto todo lo que me acuerdo, lo que tengo que hacer, lo que se me olvidó decirle a no sé quién. Y también ahí se apuntaban esta frase que acaba de decir Fulano, está buenísima, esta palabra que usó Menganito está muy bien. Y estas se vaciaban en un cuaderno azul que tenía yo en mi escritorio y se fueron llenando hojas y páginas de esto, sin distinción de frases y de palabras, simplemente lo que la cotidianidad me iba dando. Y luego algunas gentes me preguntaban, oye, ¿y por qué escribiste esa palabra ahorita? Pues porque fíjate que estoy guardando las palabras que se han perdido, que me parecen ingeniosas, que tienen esto que también es una palabra muy mexicana, que tienen chispa, que tienen jiribilla, que tienen chiste, ¿no? Y entonces hubo varias personas a las que les doy las gracias en el libro, que después me decían, oye, a ver si esta te sirve para que tu colección de palabras raras, de palabras extrañas o palabras en desuso o palabras que tienen algún sentido del humor.
Y entonces alguien me dijo, te mando una lista de palabras, la mayor parte son de mi abuelita, porque le platiqué que tú estabas en esto y me mandó algunas. Y el criterio que he usado, la verdad es que ha sido mío, personal, no puedo decir que es el único rigor que entendí. Quité algunas que me parecían obscenas, Ajá. este, y, y ahí están algunas que eh, creo que tienen algo de llamar, para llamar la atención, ¿no? O dejaron de usarse, o tienen doble sentido, o son ingeniosas, o son raras, originales, pero que se han usado. Y no hay ninguna que esté ahí que yo no conozca. O sea, puedo que no, puede ser que no. Yo no uso la palabra Barbaján, pero la conozco de sobra, ¿no? Claro, claro, Y, claro, claro. y habrá muchas otras que sí, mire, hay cosas muy extrañas como una expresión que está ahí que dice, ay, nanita. Usted como argentina yo creo que no lo tiene que reconocer, no lo debe reconocer, porque dice, ay, nanita. Y decías, ah, caray, es una expresión de asombro. ¿Por qué ay, nanita? La nana, pues es la que cuidaba al niño, no sé qué. Claro. Ay, nanita, ¿quién sabe de dónde venga? Y claro que habrá quien se meta de estudiar el origen de todas estas cuestiones. En algunos casos los podrán encontrar y en otros se pierde pues, en la historia, ¿no? Pero otras que son mucho más de uso en cualquier sitio de América Latina. Vamos a echar toda la carne al asador. Eso Sí, lo eso puede se usa decir en Argentina, sí. en Argentina, en México, en Sí, Chile y en sí. España. Pero tampoco es una expresión que usamos todo el tiempo. Entonces son de las que son rescates. Es muy expresiva, ¿no? Claro. Vamos a Sí, sí, poner sí. todos los elementos que haya que poner para lo que Para. estamos haciendo, no importa si es un texto, si es un Si es plan, un asado o es un asado mismo, digamos, ¿no? Ahora, exacto. un cuentachiles es algo muy propio de México, ¿no? Sí, Me sí, 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 encanta ese sí, sí, sí. adjetivo, ¿no? Es el que es avaro, el que cuida hasta el último centavito y que no es de dice, bueno, te debo eh, eh, 5 pesos, 5.90 y no le doy 6, le doy 5.90 aunque me cueste trabajo conseguir la moneda, ¿no? Sí. Y ahorita que digo la moneda, iba a decir el cambio, aquí le decimos el cambio, y luego en cada país se le dice de una manera distinta a Sí. la, ¿cómo se dice en los franceses? Argent du Porsche, que es la plata de bolsa, ¿no? El menudo. ¿Cómo le dicen ustedes en Argentina al cambio, a las monedas? No, El no me dinero acuerdo. Ahora no me voy a fraccionado, acordar. pero una El palabra, vuelto. Ahí está, le decimos el vuelto. sí, Ahí está. sí, El sí. vuelto. Y el vuelto, es como el pilón también, ¿no? Es- Exacto. El pilón que ya aprendí que es propina acá, digamos. Exacto. Un poquito Ahora, más. ¿Cómo van va las, la opinión? van las Perdón. dos, van las dos últimas. La primera, bueno, ¿cómo se le ocurrió hacer este libro, no? Que es un libro que ahora uno lo ve y dice, uy, es maravilloso, ¿cómo no? Qué bueno que haya salido, digamos, ¿no? Pues le agradezco mucho, eh, eh, muy amable, Mónica. Le diría que he sido coleccionista toda la vida y eso me llevó a formar el Museo del Objeto, que también es rescate de objetos en ese caso. Y lo que hemos tenido es interés de rescatar cosas meritorias del pasado, como palabras y frases y nos interesa contribuir a que no desaparezca, ¿no? Este, que quede registro de ellas para generaciones futuras. Y lo que es muy divertido es sentarse con alguien con el libro enfrente y decir, a ver, para ti, ¿qué quiere decir? Me Claro, salió el chirrión por el palito. No sé, no tiene nada, un joven no tiene la menor idea de qué quiere decir, ¿no? claro. Pero entonces empezar a hacer que algunos de ellos a lo mejor les caigan bien, que caer bien es una expresión también, pero bueno, les simpaticen, les agraden y que las puedan adoptar. Y entonces se siga enriqueciendo el vocabulario, ¿no? Ese es un poco también ya un objetivo no planeado que pudiera ser muy interesante. Perfecto. Y la última, ¿qué es las dendenantes? Pues ese sí es una
una expresión de español antiguo y obviamente tiene que ver con lo anterior, lo de antes. Ujú. Pero entonces se deformó, en vez de decir, así se hacía antes, así se hacían en denantes, y después se usó como si fuera una expresión castiza. eh, eh, Mira, en denantes se hacía de esta manera, ahora se hace de esta otra. En denantes, eh, la gente, y es como un genérico para llamar a algo que se dejó de hacer o que dejó de suceder, pero se hacía antes o sucedía antes o se practicaba antes. Entonces, eh, pues las dendenantes son las palabras que se decían antes. Y antes quiere decir a lo mejor hace 10, 15, 20, 50 o 100 o más años. No tenemos un criterio tan fijo, digo, establecido, y, pero sí es lo pretérito, lo que ya se fue, lo que ya no está hoy, lo que no es presente, pues. ¿Ok? Muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por el libro. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Estamos a sus órdenes, ¿eh?